9001 para el año 2015, la 9001 para el año 2016 o 2017. Son normativas que el sellado o la certificación es bastante complicada porque se tienen que hacer auditorías externas. No es solamente algo que nosotros podemos brindarle a la empresa como ingenieros, sino que tiene que venir gente externa a dar la validación de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? No es distinto a todo lo que nosotros venimos trabajando, de que todos nuestros informes o toda la documentación que nosotros podemos aportar la llevamos a que le evalúe un ente o una autoridad, ya sea municipal, provincial o nacional, y que nos evalúen en qué estado está a nuestro grupo multidisciplinario. En lo que respecta a lo que es sistema de gestión ambiental, nosotros como ingenieros es al revés, nosotros presentamos toda la evidencia, presentamos las auditorías, cómo va a ser el proceso y el desarrollo y el desempeño de esta empresa, pero vienen auditores externos a ver si ese funcionamiento, todo lo que nosotros pusimos en papel, se cumple o no. Y ellos son, mediante unos ciertos criterios, si aceptan eso, si hay que hacer correcciones o se da la certificación a la empresa de lo que corresponde. Como les decía, es algo que es una mejora continua, a diferencia de los otros trabajos que nosotros hacemos, un trabajo, se hace la evaluación, se hace el monitoreo, pero no es algo continuo, o sea, cada año tener que modificar nuevamente las cosas, volver a retomar ciertas pautas, ¿sí? Entonces, es algo más complejo de lo que nosotros trabajamos. Por eso los sistemas de gestión ambiental son muy costosos. No solo la implementación, porque tienen muchos beneficios a nivel económico y financiero para las empresas, si bien tienen muchísimos beneficios a nivel ambiental, muchísimos beneficios a nivel económico para las empresas, porque pueden requerir recurrir funcionamiento, a financiamientos, el funcionamiento y la puesta de ese sistema de gestión es bastante costoso porque tienen que estar dispuestos a hacer todos los cambios que nosotros estamos pidiendo o que los auditores externos están pidiendo. Si ustedes ven de cualquier actividad, se puede establecer un sistema de gestión. ¿Quiénes estuvieron en la reunión que se hizo, si mal no recuerdo, no me equivoco, el año pasado sobre el plan de estudio? Recuerdan haber estado en la reunión donde se explicaba, las profesoras explicaban cómo se iba a hacer esa adaptación al cambio de plan de estudio con determinados recursos humanos, determinando las materias y todo lo demás. Se mostraban en la pantalla un sistema bastante complejo. Bueno, si no lo recuerdan, ese tipo de sistema es un sistema de gestión ambiental. Hay formas de calificar o entrar a una metodología sin tener la certificación para hacer la metodología como si fuera un sistema de gestión de calidad de la universidad o el servicio de educación universitaria. Muchas universidades tienen el certificado de calificación justamente del servicio. Muchas empresas trabajan tanto para servicio como para producción de lo que es el sistema de calidad. Ahora, lo que nosotros nos queda dentro de la parte de este curso era ver, nosotros en primera instancia estábamos trabajando con, disculpe, ¿se ve bien? Porque creo que queda chiquitito. Ahí se me ve mejor. Creo que ahí se ve mejor. Sí. Porque hay dibujitos que están chiquitos. Esta, como les decía, en la cartilla, van a ver que tiene 84 páginas, me copé. Pero es un
Es un resumen. Son 80 hojas, pero son un resumen con gráficos, cosas que fui haciendo los libros para mostrarles las herramientas, porque como les decía, las herramientas son muy variadas. Yo tomé cada una de las herramientas y yo creo que si uno se dedica a alguna que otras herramientas, uno se va especializando en esas herramientas, se va actualizando, cuáles son lo nuevo en metodologías, cuál es lo nuevo en tendencias con respecto a esa herramienta. Como pueden ver, eh, fueron muchísimas las que vimos. Están todas, casi todas detalladas acá, está lo de línea de base, el diagnóstico, la comparación, los cuadros, toda la primera parte, y ahora pasaríamos a las herramientas de recuperación de daño ambiental. Perdón, les pasé rápido. Como pueden ver en detalle más cuadros que lo que hemos trabajado, lo que yo les decía, que normalmente si saco de algún PDF o de algún libro en específico, se los pongo de esta forma para que ustedes puedan ver qué es lo que se resume o a qué se refiere o con qué libro estoy trabajando. Más que nada eso. No es que yo inventé todas estas cuestiones. Ojalá tuviera el cerebro para hacer eso, pero en realidad fui extrayendo de todos estos libros. Acá está todo lo de sistema de gestión que vimos, con todos los cuadros y explicando con más detalle todavía lo que estábamos hablando de los sistemas de gestión y de lo que es gestión, economía circular y todos los conceptos que estuvimos viendo la clase pasada. Y acá entraríamos a lo que son las herramientas de recuperación del daño ambiental. Hay que tener en claro lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por eso es de la clasificación con la que estábamos trabajando, de que nosotros vamos a tener herramientas que nos van a ayudar a mitigar y evitar ciertos daños al ambiente, porque yo estoy previendo esos impactos. Para eso yo utilizo eh, lo que es las herramientas preventivas, ver cómo un proyecto o una actividad o un rubro determinado me puede afectar a mí o desde el punto de vista que yo lo observo, afectar el ambiente, ¿sí? Ahora bien, después pasamos, una vez que se empieza a ejecutar ese proyecto, a trabajar en ese proyecto, a ya pasamos de lo que yo creería que iba a pasar y lo que yo estimé que podría llegar a pasar. Cuando digo yo también estoy hablando de grupos multidisciplinarios, ¿no? Pero generalmente la mirada del ingeniero en recursos naturales estoy hablando. Lo que yo había previsto para ese proyecto, ¿cómo va a funcionar? Cuando ustedes vieron estudio de impacto ambiental, vieron matrices que se van a hacer desde el proyecto o la obra, en lo que es la matriz de ejecución y la matriz de funcionamiento. ¿Estuvieron viendo de esa forma estudio de impacto ambiental o no? No sé si lo están viendo de esa manera como lo veíamos nosotros, por eso les pregunto, chicos. Qué silencio. Matías, gracias Matías. Sí, bueno, entonces nosotros tenemos que evaluar cuáles van a ser los impactos y los efectos en primera instancia y después la valoración y la determinación de los impactos positivos y negativos que voy a tener durante la etapa del proyecto o lo que es la puesta en marcha del proyecto, la obra en sí. Luego, el funcionamiento de ese proyecto. Y después hay una etapa que también se incluye en los estudios de impacto ambiental que tiene que ver cuando ese proyecto finalice. ¿Sí? Eh, Algo que se considera muchísimo es la etapa de abandono de los proyectos, eh, que eso lo ven
tanto de etapa de abandono como cierre, se ve cuando nosotros trabajamos sobre todo en minería o en extracción o lo que es recursos en los cuales son estratégicos por la cantidad de volumen que se necesita de extracción y además que implica mucho tiempo de actividad de ese proceso. Entonces también tenemos que considerar qué va a pasar cuando se cierra esa actividad, cuando ya no funciona. Un ejemplo, como les decía, es en minería. ¿Qué pasa cuando ya no hay más mineral para extraer y yo tengo un ambiente en el cual yo tengo que volver a recuperar a ese ambiente? Porque no va a quedar de la misma manera que me quedaba al principio o lo que yo había tratado o donde estaba el funcionamiento. Para eso, en el estudio de impacto ambiental, yo tengo un área en la cual yo valoro y hago valoración de impacto de el abandono y cierre de esa actividad. Ahora bien, también puede ser que haya actividades en las cuales por algunas circunstancias no sucedieron de esa manera, o puede ser que hace mucho tiempo, antes de que se trabajara con los estudios de impacto, no se previó todas estas cuestiones, se retira esta actividad y queda un lugar donde ya se ocasionó un daño ambiental, en lo cual ya ninguna de las herramientas anteriores me sirve. Ya hay un daño ambiental. ¿Qué es lo que significa daño ambiental? El daño ambiental se va a referir a cualquier alteración que vamos a tener negativa o perjudicial tanto al medio ambiente como al ser humano debido a actividades humanas o también si nosotros lo estamos trabajando desde desastres o fenómenos naturales por algún desastre natural, ¿sí? Llámese inundación, llámese derrumbe, terremotos, incendios, ¿sí? Yo tengo un daño en ese ecosistema, ya no puedo recuperar, no tengo el ecosistema o el entorno con el que yo estoy trabajando ya no estén las mismas condiciones con las que yo podía tener herramientas de mitigación y de minimización de esos impactos, ¿sí? Dentro de daño ambiental van a ver que hay varias definiciones, sobre todo desde el punto de vista técnico. No es lo mismo, y ya vamos a ver, lo que es el daño ambiental para la parte judicial que el daño ambiental de lo que nosotros consideramos de la parte técnica y natural. El daño ambiental para nosotros significa cualquier acción o efecto que cause deterioro a cualquiera de los elementos del ambiente, suelo, agua, aire, flora o fauna. También tenemos otro concepto que nosotros nos manejamos mucho que tiene que ver con la degradación ambiental, o sea, es la disminución o pérdida de la calidad del ambiente por alguna sobreexplotación de estos recursos naturales o, sí, más que nada explotación que no es sostenible, ¿sí? Sobre todo estamos llegando a cuestiones ahora de ambientes en los cuales o ecosistemas donde durante mucho tiempo esta actividad no se consideraba cuál era el factor sostenible dentro de estas actividades ni se trabajaba en forma integral, entonces tenemos problemas generalmente de sobreexplotación, contaminación, deforestación, entre otros, o pérdida de la biodiversidad. Dentro de estos conceptos también nosotros tenemos que hacer referencia a lo que es contaminación ambiental. La contaminación ambiental La contaminación ambiental está relacionada a la introducción directa o indirecta de distintas sustancias o agentes contaminantes al ambiente, causando un daño tanto al ecosistema como puede ser a la salud humana o a la biodiversidad. Otro concepto que nosotros manejamos dentro de daño ambiental es la alteración del hábitat. Es cuando se modifican las condiciones naturales que tiene el ecosistema y eso hace que se afecte en respuesta a esto la supervivencia de ciertas especies porque se modifica el entorno donde viven estas especies. Y esto a su vez causa un desequilibrio ecológico, que es la alteración de las relaciones de dependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente y todo lo que tiene que ver con el ciclo tanto del hombre como el resto de los seres vivos
pongo el hombre, ¿por qué? Porque estamos hablando también de entornos naturales, en entornos urbanos, donde habíamos dicho que el hombre era la especie dominante. Obviamente que todo esto lo pueden aplicar en cualquier otro entorno. Entonces, ¿cuáles van a ser los alcances que tenemos de daño ambiental? ¿Cuál es la dificultad a veces o la imposibilidad que implica la reparación? Todos los ambientes vamos a poder reparar, todos los daños, degradaciones, contaminación o alteración del hábitat o desequilibrio lo vamos a poder reparar. Entonces tenemos que delimitar desde la parte técnica cuáles son las características específicas del, del daño ambiental y que esto van a influir ya sea en forma conjunta o sinérgica o van a presentarse por separado. Primeramente, para que haya daño ambiental tiene que haber una irreversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el impacto nosotros hemos calculado cómo mitigarlo, cómo minimizarlo, cómo evitarlo, ¿sí? Con todas las herramientas anteriores. Pero hay impactos, sea por la causa que son irreversibles. Entonces, esos me van a ocasionar irremediablemente un daño ambiental. Y a la misma vez yo tengo que saber si hay una acumulación de ese impacto. Puede ser por alguna sustancia que es acumulativa, porque el impacto es progresivo y se va acumulando en el entorno. Entonces, tiene que ver con qué tanto voy a acumular ese impacto en el ambiente y lo va a resistir ese ambiente. También tiene que ver con la difusión o la forma de exteriorizarse ese impacto, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a entrar a trabajar con la relación causa-efecto. ¿Qué es lo que me causa este efecto y qué consecuencias tiene con respecto a la acumulación y la reversibilidad? También puede ser que no sea de una sola causa, que haya una pluralidad de actores, o sea, que ese ambiente está recibiendo una carga o se está dañando por múltiples causas y por múltiples factores, ¿sí? Y en consecuencia también de los procesos tecnológicos. Cuando nosotros incorporamos distintos procesos tecnológicos, muchas veces no sabemos qué tan profunda es la consecuencia de lo que nosotros estamos poniendo en marcha. A medida que nosotros conocemos estos procesos tecnológicos y conocemos su consecuencia mediante la experiencia, vamos a determinar qué es lo que está pasando o cómo estos procesos se pueden interrelacionar entre sí. También puede ser que este daño no tenga una espacialidad puntual, por eso carece de espacialidad determinada. Esto pasa con factores como el agua y el aire. El flujo que tienen este tipo de factores, a diferencia del suelo, que muchas veces puede ser puntual, hace que la espacialidad del daño sea tan difícil y que no podamos determinar hasta dónde sea el límite, porque tiene muchísimas más consecuencias de las que nosotros estamos observando en un entorno. Otra cuestión tiene que ver cuando puede ser que afecte no solo a un individuo o que sea una consecuencia de daño que afecte a un individuo, sino también a ambientes que sean en común en una sociedad. La mayoría de veces el daño ambiental no es que afecte a una empresa, a un lugar. El daño ambiental, como les decía, como está relacionado a los otros factores de acumulación, de sinergia, de causa-efecto, de pluralidad, de irreversibilidad, afecta normalmente a varios ambientes que son de interés común de una sociedad. Por eso es que toma tanta importancia el poder sanear este efecto, ¿sí? Ahora, lo que yo les explicaba es que desde el ámbito jurídico argentino, el daño ambiental se refiere a cualquier alteración perjudicial significativa en los recursos naturales y el ambiente en general causado por acciones humanas o fenómenos naturales. En Argentina,
La legislación ambiental establece mecanismos que son, todos van a ver que la mayoría, cuando ustedes estudiaron legislación ambiental, vieron que son para mitigar los daños ambientales y tratar de proteger lo que es la salud humana, el bienestar y la biodiversidad. Ahora, una de las definiciones más importantes de daño ambiental está en el marco jurídico de la Ley General o la Ley Nacional de Ambiente, la 25.675, donde me va a establecer ahí que el daño ambiental dice es la lesión significativa al menoscabo relevante o la destrucción grave que afecte el ambiente como un todo indivisible. O sea, ya ahí está hablando de lo que nosotros le estábamos tratando, las características técnicas, que decía que tiene que ser un todo indivisible y que pueda afectar o causar una lesión significativa. Eso es lo que ellos consideran que es un daño ambiental. Ahora, esta ley también establece lo que se le llama principio de responsabilidad ambiental, en el cual implica que quien cause o contribuya a este daño ambiental es responsable tanto de su reparación como la restauración del ambiente afectado. Todo esto está en la Ley Nacional de Ambiente, pero a la misma vez también existen en otras normativas y se trasladan a nivel provincial y municipal. Todo esto para establecer justamente los criterios de protección relacionados más que nada con la evaluación, la prevención y algunas cuestiones de reparación de daño ambiental. Sobre todo, la reparación de daño ambiental está relacionada en las leyes a establecer sanciones o medidas correctivas a quienes causen daño o incumplan la legislación de lo que es prevención y corrección. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Acá vamos a pasar a lo que yo les decía, las dos diferencias principales que tenemos de daño ambiental. Desde el jurídico está relacionado a la categorización, que daño es algo que es, cuando hay daño ambiental es porque hay una cuestión penal de que no se está cumpliendo con algo de la legislación. ¿Sí? En ese sentido, el daño ambiental jurídico va a evaluar según los criterios y estándares que tiene la legislación, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, va a ir a tribunales de justicia a la persona que justamente incumpla con esta legislación y determine cuáles van a ser los elementos que son protegidos por la ley y en qué medida no se cumplió esta legislación o se está dañando al ambiente. Mientras que el daño ambiental técnico está relacionado con la evaluación y análisis del daño desde una perspectiva científica, ¿sí? Este tipo de daño se estudia para determinar cuál es la magnitud, la naturaleza, las posibles causas de esta alteración. Tratamos de identificar cuáles son los impactos, cuál es la medición de esa contaminación o evaluar la calidad del aire, del suelo, del agua, ¿sí? Y determinar eh, qué, cuáles son los procesos que causaron ese daño, cuáles son las consecuencias y a la misma vez cómo nosotros vamos a poder trabajar o recuperar ese ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Si bien estos dos conceptos son complementarios, no siempre eh, son sinónimos. ¿Se entiende? Esto es, si nosotros estudiamos estas dos definiciones, por ejemplo, Clinton Elena establece que desde la Constitución Nacional ya se prevé la protección del ambiente sin la necesidad de recurrir a cualquier interpretación ampliatoria de este concepto, ¿sí? Pero incorpora la obligación de reponer el daño generado, ya que la legislación lo que contempla es si bien hay una contaminación, sanciona de parte administrativa o penal a quien hace
el, el daño, y actualmente recién se está tornando la legislación a favor de lo que es la reparación de ese ambiente, porque en primera instancia está bien que se sancione a la empresa o a la persona que ocasione un daño ambiental, pero muchas veces quedaba el recurso, se paga una multa, y se paga las consecuencias de este daño, pero el ambiente sigue sin ser reparado. ¿Sí? Entonces, lo que se está atendiendo es que si bien todas las medidas son de protección y de corrección, la persona que contamina, así como la sociedad, tenemos que reparar ese perjuicio que se ha ocasionado. Carlos Botas en el 2021 establece que existen numerosas definiciones de derecho ambiental, en las cuales participan un conjunto de principios o normas que están destinadas a lo que es la protección del ambiente, al uso racional del ambiente y a la prevención de los daños. Ahora bien, la finalidad es resguardar estos intereses y el uso o goce de estos recursos. Pero también está considerándose en todo lo que es el derecho de los recursos naturales, el derecho agrario, el derecho de minería y energía, a lo que es la reparación de esos recursos naturales. La responsabilidad es la responsabilidad tiene el objetivo o determinar quién es el responsable o quiénes son los responsables, está relacionado justamente a determinar quién tiene la obligación de recomponer el perjuicio o el daño que se ocasionó en el ambiente. Muchas veces tiene que ver con algo, como les decía, colectivo, en los cuales comprende a muchísimos habitantes o a muchísimos entornos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cómo nosotros determinamos técnicamente lo que necesita la cuestión judicial para poder establecer la responsabilidad. Entonces, acá hay una cuestión, que ya terminamos en unos 11 minutitos antes de entrar al tema de compensación, es que la recomposición en la práctica va a plantear cuestiones de índole más que nada técnico, que era lo que hablamos en un principio. ¿Es posible la recomposición de este daño ambiental? ¿Cuáles van a ser las soluciones que sean más adecuadas? Y si disponemos de la tecnología necesaria para reponer ese daño ambiental. Muchas veces nos va a pasar que es tanto el daño ocasionado que la tecnología no la tenemos al alcance. Entonces, ¿cómo se van a afrontar los costos y la recomposición de este ecosistema? ¿Y con cuánto tiempo deberá recomponerse ese ecosistema? Porque ya vamos a ver en tema de compensación y lo que es el ecosistema, muchas veces no es algo que sea inmediato, sino que es a largo plazo. ¿Y quién se va a hacer cargo de todos esos costos de recomposición de ese ecosistema? Entonces, otra pregunta que también establece es qué pasa cuando el daño genera un agotamiento de un recurso determinado y no podemos volver a la situación anterior o es imposible volver a la situación anterior. Entonces, esto va a estar relacionado no solo al rol que tiene el Estado de prevenir o de proteger el recurso natural, sino ver cómo nosotros subsanamos o se controlan estas actividades de reparación, impidiendo que este daño ambiental prosiga, ¿sí? Entonces, acá se plantea otra cuestión también técnica, que es cómo va a realizarse esa recomposición del ambiente. Y surge el término que la recomposición del ambiente puede referirse a diferentes contextos, pero generalmente se aplica a acciones determinadas para restaurar, mejorar o cambiar el entorno específico para que sea más favorable al bienestar general. Entonces, vamos a trabajar sobre estos conceptos de lo que es reparación del daño.
que es una palabra que uno la siente nombrar mucho, pero lleva un contexto científico y técnico muy amplio, en el cual ustedes vieron de que las primeras, si bien ellos definen o dentro de la parte judicial dicen daño ambiental, para nosotros el daño ambiental implica distintas áreas como los manejamos en las primeras definiciones. Entonces, si yo tengo que hacer la recomposición del ambiente, ¿a qué realmente me estoy refiriendo? ¿Qué parte del ambiente voy a recomponer? ¿O cómo recompongo? ¿O con qué fondos yo recompongo ese ambiente? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que implica la recomposición? Ya desde el primer año ustedes les explican de que es más fácil prevenir que, como decimos, curar en la parte del ambiente. ¿Por qué? Porque implica restaurar un ecosistema completo es muchísimo más costoso a nivel tiempo, a nivel recursos, a nivel tecnología y ni hablar la parte financiera. Teniendo en cuenta que hay especies que se pueden perder en medio de este proceso. ¿Sí? Entonces, la devalorización y el daño que se puede causar en un ambiente para posteriormente eh, que esto se ha sentido, dicen, bueno, pero después se arregla, después hay medidas con las que se puede compensar, hay daños que se puede, y consecuencias que tienen ciertos tratamientos que es imposible volver a lo anterior. Sí, antes de entrar al tema de compensación, como ya estamos terminando y ya les paso el enlace del, del segundo MIT. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Profe, Sí, Matías. yo quería preguntar en este caso del daño, ¿cómo se procedería un ejemplo cuando se trabaja con la biodiversidad? Porque hay veces que no se contemplan los desplazamientos ni las relaciones que hay. O sea, la empresa te dice que hay daño, pero sin embargo hay una afectación social bastante grande en caso de los grupos que sí disfrutan de ese tipo de recursos. Lo que sucede es que la mayoría, y ya lo vamos a ver desde el punto de vista de compensación, y esa es la diferencia grande que tenemos en la cuestión judicial con la cuestión técnica, que la cuestión judicial, mientras la empresa, por ejemplo, trabaje recomponiendo el daño, pagando lo que dice socialmente que tiene que pagar, para la justicia ya cumplió con esa parte. Entonces, por ahí dar una o dos medidas y las medidas de compensación o de recomposición del ambiente están relacionadas a factores que son generalmente agua, como saneamiento, algo de aire y suelo, que son cosas muy puntuales. El medio biótico no lo considera. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver, lo que implica la compensación y la recomposición de un ambiente completo. Es muy común de que cualquier obra, cualquier cosa que se hace, dicen, bueno, pero compensar y poner unos cuantos árboles. ¿Funciona? ¿Realmente estoy recomponiendo el ambiente haciendo eso? ¿Con que haga eso los animales o el funcionamiento que tenía este ecosistema va a volver a la normalidad o no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente funciona o no funciona? ¿O estoy ocasionando un daño peor porque no estoy entendiendo la consecuencia de lo que estoy haciendo? Entonces, acá es muy importante entender a qué denominamos nosotros recomposición del ambiente. Desde la parte técnica, no hablo de la cuestión judicial. La cuestión judicial es por eso que también muchas veces dicen, bueno, pero la empresa pagó, contaminó, ya cumplió la justicia con esto. Sí, y nosotros nos quedamos con, bueno, pero haría falta más, no de la cuestión judicial. Acá se le paga lo que tiene que pagar, pero ¿qué pasa con ese ambiente? Y por eso el rol del Estado también tiene que ser primordial en lo que es el cumplir con esta recomposición, porque esto es a largo plazo.
un ambiente que se destruye, no lo ponemos a punto con plantar un montón, por traer unos animalitos y ponerlos, y decir, bueno, se van a quedar acá, le ponemos un alambre alrededor, y ahí se quedan hasta que el ecosistema se restaure. No es de esa forma. Entonces, lleva mucho tiempo y esas consecuencias de la parte biótica y de biodiversidad no están consideradas. Ahora ya lo vamos a ver en la parte de compensación. ¿Sí? ¿Respondí a su pregunta? Porque por ahí Sí, contesto profe. mucho. Bueno, nos vemos a las 10:15 la próxima reunión de Meet. Ahora les paso el enlace.